Buenos días, mi nombre es Estefanía Lorena Galindo Coecha, mi código es 6207-01745 y el día de hoy vamos a hablar sobre la resolución de problemas de un ingeniero industrial. Iniciaremos sobre todo en la introducción de ingeniería, en la cual en la profesión como ingeniero nos vamos a enfrentar a situaciones de problema que exigen cierta serie de conocimientos y habilidades para resolverlas. Algunos de nuestros problemas pueden tener varias alternativas de solución, de la cual se debe escoger la más práctica, adecuada y la mejor de todas. Esta etapa es importante tener el diseño de las soluciones más adecuadas a ciertos problemas que se presentan y pues esta función es la más importante como ingeniero de cualquier rama que se esté ejerciendo. En los conceptos básicos de enfoque ingenieril, la definición que le damos al problema es la expresada por Edward Crick en el libro de la Introducción a la Ingeniería y al Diseño de Ingeniería, en la cual nos dice él que un problema proviene del deseo de lograr la transformación de un estado de un estado de otras cosas, lo cual se entiende que el problema surge porque el programa está deseando que haya una mejor transformación en su diseño para así mejorarla y que sea mucho mejor a la versión anterior. Seguiremos con las partes del problema, las cuales cuentan con tres. La primera es el estado inicial, como podemos ver en la imagen, el estado inicial A inferior, y esta es la que manifiesta por medio de consecuencias de un producto, ya sea siendo una necesidad o un deseo o una expectativa en cuanto a la parte de satisfacer las necesidades. La segunda es el estado final superior B, en la cual es la que corresponde a la solución del problema, ya sea la satisfacción de la necesidad o darle un valor agregado. Y ya por último tenemos la parte del proyecto. Esta etapa es la que nos da las estrategias empleadas para darle una solución al problema o para generar cierta satisfacción de la necesidad. Esto es ya como tal entregarlo en masa, ¿sí me entienden? Seguimos con el método de investigación científica en el enfoque ingenieril y el diseño de ingeniería, en la cual va a contar con algunos pasos. La primera es la formulación del problema, en la cual se encuentran los efectos a los cuales nos referimos a los estados B y A anteriormente, dando así los primeros criterios principales y el volumen e impacto de la emergencia de la solución. Y el segundo es el análisis del problema, la cual nos da cierta lista detallada de las características de un problema, incluyendo las restricciones y los criterios. En esta nos enfocamos en el enfoque ingenieril y los métodos científicos. En lo que tienen en común es que se empiezan a formular las hipótesis, las posibles causas y pues empezar a descartar. Pero esta parte se hace más detallada en el proceso 3, en el cual se va a buscar la búsqueda de alternativas, y esta interviene la búsqueda de soluciones e ir pues progresivamente mejorando las ideas o las soluciones que se estén dando. La cuarta es que está la evaluación de alternativas, que es dar una cierta selección comparando los criterios realizados. Y lo que tienen en común está en cuanto a los enfoques es que ya dadas las hipótesis se empieza a dar las posibles soluciones y empezar a dar una comprobación, un descarte y empezar a escoger la solución más óptima. Seguimos con el último paso, que es la especificación de la solución preferida. Esta es nos va a enfocar en cuanto a la delineación de los atributos y las características de comportamiento del diseño y representación de la solución. Como podemos ver, el enfoque que nos da esta es dar ya un diseño de soluciones por el cual se da en el desarrollo del proyecto en el anterior paso. Seguimos con las etapas de enfoque ingenieril y diseño, en la cual va a constar de algunos pasos también. El primero es la identificación del problema y formulación del problema. Los vamos a separar los dos términos para entenderlas un poco mejor. Empezaremos con la identificación del problema, en la cual esta es una etapa esta etapa se trata más que todo de definir en términos amplios en qué consiste el problema para determinar en sí si merece cierta atención o
pues obtiene una buena perspectiva. En cuanto a se figura un problema de ingeniería, se debe haber una recopilación en cuanto a la formulación del problema y en cuanto a la recopilación de toda la información debido a la resolución. Seguimos con la formulación del problema, en la cual esta etapa es en la que se da el análisis y la solución del problema y debemos establecer los recursos de tiempo, técnico y económicos y pues dar ciertas posibles soluciones al problema. Como podemos ver, sigue el análisis del problema, la cual la mayoría de los problemas que abarca un ingeniero es en cuanto al espacio, la tecnología, la disponibilidad, el tiempo y el dinero, en las cuales los dos últimos factores son muy importantes y les voy a volver a recalcar que es el tiempo y el dinero, en la cual, ya que son los más importantes, ya que tienen un límite de tiempo para entregar la solución y el costo de que se esté pueda no superar determinando los topes. Como podemos ver, está una gráfica en la cual está el análisis del problema mucho más adecuada. Empieza por la identificación del problema. Esta puede ser de viceversa. Podemos primero identificar el problema o analizarlo. Eso no hay como un orden, pero después viene pues el análisis de la información, las posibles relaciones, la observación, las opiniones importantes, los sistemas, efectos y consecuencias. Todos estos pasos los expliqué anteriormente. Y ya como último, pues la formación del problema, que ya sería la definición detallada de cada solución. Seguimos con la búsqueda de soluciones posibles. Estos aspectos son los más relevantes en cuanto a la búsqueda de soluciones. Las restricciones y la creatividad y la inventividad son los métodos sistemáticos como de búsqueda de soluciones más importantes y por el último pues se desarrollan siempre los criterios de esa manera. Seguimos con la parte de evaluación de diferentes alternativas y disección de la mejor óptima, en la cual debemos tener en cuenta que un problema no solamente tiene una solución, sino varias. Entonces es necesario evaluar cada una de ellas desde el punto anterior, que serían las restricciones y los criterios. Normalmente el diseñador es el que descarta varias soluciones del proceso a las cuales en el proceso de restricción. En el proceso de restricción siempre va a descartar la mayoría de soluciones porque hay unas soluciones muy buenas, estratégicas, pero al momento de las restricciones siempre va a incumplir algo. Entonces siempre en esa parte se van a descartar varias y una estrategia en la cual es más optimizada, o sea, para el proceso de optimización, es la que consiste en encontrar un balance apropiado entre los diferentes criterios de diseño y especialmente los que entran en conflicto entre sí por el uso de los recursos disponibles. Esa es la mejor estrategia que se ha pues diseñado para el proceso de optimización. Seguimos con la decisión o selección de la solución óptima. Esto sucede después de que se eliminarán las alternativas posibles y pues esto luego se evalúa como los métodos más adecuados, descartando los que no cumplan satisfactoriamente los criterios de selección. Luego se hace y se procede a combinar las mejores soluciones para finalmente elegir solamente una como una respuesta óptima, y pues las posibles soluciones se examinan a partir de una matriz de selección. Esta matriz de selección depende de cómo esté manejando la empresa la resolución del problema, entonces varía dependiendo cómo la maneje. Seguimos con la especificación de la solución escogida o recomendada. Este como último paso comienza al diseñador a encontrar una solución, la cual será la definitiva, por tal motivo que se debe detallarla un poco más utilizando recursos de ingeniería, técnicos científicos, ya como resultado de satisfacer la mayor parte del problema inicial, la más importante, las restricciones y los criterios. La especificación de la solución normalmente se da en un informe, en la cual un informe final acá al ingeniero que lo esté solicitando. Este contiene los bocetos, las maquetas, los modelos físicos,
pero actualmente ya no se utiliza tanto la materia en masa, sino ya por el medio tecnológico, pues se hacen los procesos computarizados, la cual hace un poco el proceso más práctico y se hace que se entienda un poco más de manera mejor para el que lo esté acudiendo. Esto es todo por la resolución del problema. Esto es la manera más genérica en la cual las empresas están haciendo pues las posibles soluciones del problema que se esté generando. Gracias por su atención.